Hay hombres cuya voz atraviesa los siglos, no porque hablaran más fuerte que los demás, sino porque cargaban sobre sus hombros un peso espiritual que pocos habrían soportado sin quebrarse. Hombres cuya existencia parece imposible de explicar cuando se observa de cerca el dolor que enfrentaron, las pérdidas que arrastraron y las sombras que caminaron junto a ellos durante toda una vida. Y aún así, permanecieron de pie, no intactos, no invulnerables, pero sí firmes, terriblemente firmes. Charles Spurgeon fue uno de esos hombres, pero existe algo inquietante en su historia que muchos prefieren ignorar, porque detrás del predicador admirado, detrás de los auditorios repletos, de las multitudes silenciosas, escuchando cada palabra, como si estuvieran oyendo un eco del propio cielo, existía un hombre perseguido por una angustia profunda. Un hombre que conoció la desesperación de una manera brutal, silenciosa y constante. Y quizás sea precisamente eso lo que vuelve tan perturbadora su fe. No creyó porque la vida fuera fácil, no permaneció fiel porque todo saliera bien. Creyó mientras se hundía, permaneció mientras sangraba por dentro, predicó mientras su alma atravesaba tormentas que habrían destruido a muchos otros. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué clase de fe sobrevive cuando el cuerpo colapsa? Cuando la mente se oscurece, y cuando Dios parece guardar silencio, porque cualquiera puede hablar de fe cuando las puertas se abren, cuando las oraciones parecen recibir respuestas inmediatas, y cuando la vida sonríe con aparente tranquilidad. Pero la verdadera naturaleza de la fe no aparece en los días luminosos. Aparece cuando todo comienza a derrumbarse, y aún así alguien decide no soltar la mano de Dios. Tal vez por eso la historia de Spurgeon incomoda tanto, porque destruye esa idea superficial de que los hombres usados por Dios viven protegidos del sufrimiento. Destruye la ilusión moderna de una espiritualidad sin lágrimas, sin lucha y sin noches oscuras. La vida de Spurgeon demuestra exactamente lo contrario. Cuanto más profundamente Dios parecía usarlo, más intensamente el dolor parecía rodearlo. Y quizá algunos de los que están viendo este video ahora mismo entienden demasiado bien esa sensación. La sensación de orar y continuar herido. La sensación de creer mientras algo dentro de uno mismo se rompe lentamente. La sensación de mirar alrededor y preguntarse en silencio, ¿por qué sigo luchando si Dios está conmigo? Charles Spurgeon conoció esa pregunta, no como teoría, no como sermón, sino como una batalla diaria. Nació en una Inglaterra marcada por cambios violentos, tensiones sociales y un cristianismo que muchas veces había perdido el fuego espiritual de generaciones anteriores, pero desde muy joven algo parecía inquietarlo profundamente. No era un muchacho satisfecho con respuestas religiosas vacías. Había dentro de él una conciencia pesada, una percepción aterradora de su propia condición delante de Dios. Mientras otros jóvenes buscaban distracciones pasajeras, él cargaba preguntas que atormentaban su alma. ¿Y si estoy perdido? ¿Y si nunca encuentro paz con Dios? Aquellas preguntas no eran filosóficas, eran personales, dolorosas, urgentes. Y entonces ocurrió algo aparentemente simple, pero que cambiaría no solo su vida, sino la historia del cristianismo moderno. Un día frío, mientras una tormenta impedía el paso normal por las calles, Spurgeon entró y por accidente, una pequeña capilla metodista. El predicador habitual ni siquiera había podido llegar. Quien tomó el púlpito aquella mañana no era un gran teólogo ni un hombre reconocido, era apenas un creyente sencillo, sin refinamiento, sin elocuencia extraordinaria. Pero a veces Dios decide usar labios comunes para atravesar corazones desesperados. Aquel hombre abrió la escritura y leyó una frase del profeta Isaías: «Mirad a mí y sed salvos». Nada parecía impresionante, excepto el hecho de que aquellas palabras atravesaron el alma de Spurgeon como un relámpago, porque en ese instante entendió algo que cambiaría todo. La salvación no dependía de su fuerza, no dependía de su perfección, no dependía de lograr merecer el amor de Dios, dependía de mirar a Cristo. Solo mirar. Y aquella revelación encendió dentro de él una convicción tan poderosa que jamás volvería a abandonarlo completamente, ni siquiera en sus peores noches de oscuridad. Pero aquí comienza la parte que muchos no entienden. Convertirse no eliminó sus luchas. La fe no apagó instantáneamente sus tormentas internas. De hecho, cuanto más avanzaba su llamado, más violentas parecían volverse ciertas batallas, porque Dios no estaba formando apenas a un predicador famoso. Estaba formando un hombre capaz de sostenerse cuando todo alrededor temblara. Y muy pronto el joven Spurgeon comenzaría a experimentar algo aterrador, el peso insoportable de influir espiritualmente sobre miles de personas, con apenas unos años de ministerio.
Las multitudes comenzaron a reunirse para escucharlo. Las iglesias quedaban pequeñas. La noticia sobre aquel joven predicador se extendía rápidamente. Algunos lo admiraban, otros lo atacaban con dureza, pero nadie conseguía ignorarlo. Y ahí aparece otro detalle perturbador. Cuanto mayor era el alcance de su voz, mayor parecía volverse la presión sobre su alma, porque hay una carga invisible que acompaña a aquellos que hablan públicamente sobre Dios, una carga que pocos espectadores imaginan, una presión silenciosa, una responsabilidad que consum lentamente el interior del hombre. Cada sermón llevaba consigo el peso de eternidades, cada palabra parecía cargar consecuencias espirituales, cada error lo aterrorizaba. Y mientras Miles lo observaban como un gigante espiritual, él muchas veces se sentía pequeño, agotado y quebrantado por dentro. Tal vez por eso tantas personas fracasan espiritualmente cuando reciben reconocimiento, porque los aplausos humanos pueden destruir lentamente el alma de alguien que no aprende a permanecer de rodillas delante de Dios. Pero Spellin entendía algo que el mundo moderno ha olvidado. El hombre que deja de temblar delante de Dios termina adorando su propia imagen. Por eso su predicación tenía fuego. No era actuación, no era carisma vacío, era convicción nacida en medio de guerras internas reales. Y existe algo profundamente aterrador en eso, porque significa que algunos de los sermones que más fortalecieron a otros fueron predicados mientras su propio corazón sangraba silenciosamente. ¿Cuántas veces habrá subido al púlpito cargando tristezas que nadie veía? ¿Cuántas veces habrá hablado sobre esperanza mientras luchaba contra la oscuridad dentro de sí mismo? ¿Cuántas veces habrá sentido el peso insoportable de continuar, simplemente porque sabía que abandonar no era una opción? Quizá ahí reside la parte más poderosa de su historia, no en sus victorias visibles, sino en su permanencia silenciosa, porque hay hombres que sirven a Dios mientras sienten fuego en el corazón. Pero hay otros, mucho más raros, que continúan sirviendo incluso cuando solo queda obediencia. Y eso revela una fe mucho más profunda. Si esta historia ya está despertando algo dentro de ti, comenta qué parte más te impacta hasta ahora y permanece hasta el final. Porque lo que comenzó como el ascenso de un joven predicador pronto se transformaría en una lucha brutal contra el sufrimiento, la depresión y una tragedia pública que marcó a Spellin para siempre, una herida que jamás abandonaría completamente su alma. El crecimiento del ministerio de Charles Spellin comenzó a adquirir proporciones casi imposibles de comprender para su época. Las calles de Londres se llenaban de personas intentando encontrar un lugar para escucharlo. Hombres endurecidos por el racionalismo de su tiempo permanecían en silencio frente a sus palabras. Jóvenes lloraban, ancianos regresaban a la fe después de décadas de frialdad espiritual. Y mientras el nombre de Spellin comenzaba a expandirse por toda Inglaterra, algo más también crecía junto con él, una presión invisible que lentamente comenzaba a consumirlo desde adentro. Porque el éxito espiritual trae consigo un peligro que muchos jamás perciben, el peligro de convertirse en símbolo. Y cuando un hombre se transforma en símbolo, deja de ser visto como humano. Las multitudes comenzaron a mirar a Spellin como si fuera una fortaleza inquebrantable, como si su convicción jamás vacilara, como si su alma estuviera protegida contra las mismas luchas que destruían a otros hombres. Pero la realidad era mucho más oscura, mucho más dolorosa y profundamente irónica. Cuanto más personas encontraban esperanza escuchándolo, más intensamente él parecía enfrentarse con sus propias sombras internas. Había días en los que predicaba con una autoridad que hacía temblar auditorios enteros. Y luego regresaba a casa sintiendo un peso insoportable sobre el pecho. Había noches en las que el cansancio físico se mezclaba con una angustia espiritual difícil de describir. Su cuerpo comenzaba a debilitarse, las enfermedades aparecían una tras otra, la gota le provocaba dolores terribles, el agotamiento nervioso se acumulaba lentamente, pero aún así continuaba. Y quizá aquí existe algo que esta generación necesita escuchar con seriedad. La verdadera fe no siempre se parece a la euforia, a veces se parece más a continuar caminando, cuando todo dentro de uno pide detenerse, porque muchos hablan de fidelidad mientras sienten emoción. Pero pocos permanecen cuando la emoción desaparece, pocos continúan cuando el alma entra en silencio, pocos siguen obedeciendo cuando ya no sienten fuerzas para seguir adelante. Spellin conoció esa clase de fe. No la fe romántica que el mundo admira fácilmente, sino la fe agotada, pero todavía de pie. Y entonces ocurrió la tragedia que marcaría su vida para siempre. Era octubre de 1856, miles de personas se
habían reunido para escucharlo predicar, en el St. Gardens Musical, uno de los mayores auditorios de Londres. La multitud era inmensa, demasiado inmensa. Personas seguían entrando desesperadamente, intentando encontrar espacio. Había tensión en el ambiente. El lugar estaba sobrecargado. Y de repente, alguien gritó: ¡fuego! Fue suficiente. El pánico explotó como una ola incontrolable. La multitud comenzó a empujarse violentamente. Gritos, personas cayendo al suelo, desesperación absoluta. El caos llenó el recinto en segundos. Hombres y mujeres intentaban escapar atropellándose unos a otros. Algunos fueron aplastados, otros quedaron atrapados bajo la masa humana. Y mientras todo ocurría, Spellin permanecía paralizado en el púlpito, observando el horror desarrollarse delante de sus ojos. 7 personas murieron aquella noche. Decenas quedaron gravemente heridas. Pero lo más devastador ocurrió dentro del propio Spellin. ¿Por qué? Aunque él no había provocado el incidente, aunque el grito había sido falso y causado deliberadamente por agitadores, su alma quedó profundamente herida por la tragedia. La culpa comenzó a perseguirlo. Las imágenes no desaparecían de su mente. Durante semanas quedó emocionalmente destruido. Algunos pensaron que jamás volvería a predicar. Y aquí aparece una de las partes más humanas y perturbadoras de su historia. Charles Spellin, el hombre que fortalecía espiritualmente a Miles, cayó en una profunda oscuridad emocional. Hubo momentos en los que apenas conseguía levantarse. Momentos en los que el peso psicológico parecía insoportable. Momentos en los que la depresión se volvió tan intensa que él mismo confesó sentirse envuelto por una nube de tristeza indescriptible. Esto destruye muchas ideas superficiales sobre espiritualidad, porque demuestra que incluso hombres profundamente usados por Dios pueden atravesar abismos emocionales aterradores. La depresión no respetó su llamado. El sufrimiento psicológico no desapareció por causa de su fe. Y aún así, algo dentro de él continuó resistiendo. No porque fuera invencible, sino porque había aprendido a depender de Dios, incluso cuando no lograba comprender lo que estaba viviendo. Eso cambia completamente la manera de entender la fe, porque existe una diferencia enorme entre servir a Dios cuando uno se siente fuerte y servirlo cuando el corazón está exhausto. Spellin comenzó a hablar abiertamente sobre sus luchas internas de una manera poco común a su época. No escondía completamente su dolor. Y tal vez por eso sus sermones tenían una profundidad tan diferente. Él no hablaba apenas desde la teoría. Hablaba como alguien había enfrentado el valle. Cuando predicaba sobre consuelo, sabía lo que era necesitar consuelo desesperadamente. Cuando hablaba sobre perseverancia, sabía lo que significaba continuar mientras el alma sangraba. Cuando hablaba sobre la gracia de Dios, no lo hacía desde una comodidad distante, sino desde la experiencia de alguien que sabía exactamente lo que era sentirse quebrado. Y quizá ahí reside una de las razones por las cuales sus palabras continúan impactando personas incluso siglos después, porque el sufrimiento auténtico da peso a las palabras. Las frases pronunciadas por alguien que atravesó el fuego tienen una autoridad distinta. El mundo moderno está lleno de discursos vacíos, consejos rápidos y espiritualidad superficial. Pero cuando alguien escucha a Spellin, percibe algo diferente. Percibe el eco de un hombre que conoció la dor y aún así se negó a abandonar su confianza en Dios. Eso intimida, porque obliga al espectador a hacerse preguntas difíciles. ¿Qué ocurre con mi fe cuando la vida deja de ser cómoda? ¿Permanezco firme solo mientras todo sale bien? ¿O existe dentro de mí una convicción capaz de sobrevivir incluso en medio del sufrimiento? Y mientras esas preguntas crecían dentro de él, otra batalla comenzaba silenciosamente. Las críticas, los ataques, la oposición constante. Porque cuanto más influyente se volvía Spellin, más enemigos espirituales parecía atraer. Pastores lo acusaban, periódicos intentaban ridiculizarlo, intelectuales despreciaban su predicación apasionada. Algunos consideraban exagerada su insistencia en la autoridad absoluta de las Escrituras. Pero había algo aún más peligroso: la soledad. La terrible soledad que muchas veces acompaña a quienes se mantienen firmes en sus convicciones, mientras el resto comienza a ceder lentamente. Spellin empezó a percibir cambios preocupantes dentro del cristianismo de su tiempo, cambios doctrinales, iglesias intentando adaptar el evangelio para hacerlo más aceptable culturalmente, líderes suavizando verdades incómodas para evitar rechazo. Y eso lo inquietaba profundamente, porque él entendía algo que muchos olvidan rápidamente: cuando una generación pierde el temor de alterar la verdad para agradar al mundo, comienza lentamente a vaciar el cristianismo de su poder espiritual,
Y entonces Spellin tomó una decisión que aumentaría aún más el peso sobre su vida. Decidió confrontar públicamente esa decadencia doctrinal, no por orgullo, no por deseo de polémica, sino porque creía sinceramente que el Evangelio estaba siendo diluido delante de sus ojos. Pero esa decisión tendría consecuencias devastadoras, porque defender convicciones profundas casi siempre tiene un precio. Y muy pronto, Charles Spellin descubriría que permanecer fiel podía costarle no solo reputación, sino también amistades, apoyo ministerial y una carga emocional todavía más pesada de soportar. Si esta historia está despertando reflexión dentro de ti, comenta qué significa para ti permanecer fiel, incluso en tiempos difíciles, y continúa hasta el próximo bloque, porque lo que viene revelará la batalla más dolorosa de Spellin, una guerra espiritual y emocional contra el abandono, la traición y el desgaste que lentamente consumía su cuerpo, mientras su voz seguía estremeciendo al mundo. La fama de Charles Spellin ya había atravesado las fronteras de Inglaterra. Sus sermones circulaban impresos por miles. Pastores de distintas naciones citaban sus palabras. Multitud seguían viajando grandes distancias solo para escucharlo durante algunos minutos. Desde afuera, todo parecía el retrato perfecto de un hombre victorioso, bendecido y espiritualmente indistractable. Pero existe una verdad silenciosa que acompaña a muchos hombres usados profundamente por Dios. Mientras el mundo observa el púlpito, nadie ve las guerras privadas. Y las guerras privadas de Spellin comenzaban a volverse cada vez más violentas. Su cuerpo estaba agotándose lentamente. Los dolores físicos aumentaban con los años. La gota atacaba sus articulaciones con una intensidad brutal. Hubo periodos en los que apenas conseguía caminar. Crisis nerviosas lo dejaban emocionalmente paralizado durante semanas enteras. Y sobre todo eso permanecía aquella sombra persistente que él mismo describía como una profunda depresión espiritual. Una nube oscura que descendía inesperadamente sobre su mente. A veces despertaba sin fuerzas para enfrentar el día. A veces la tristeza aparecía sin explicación clara. A veces el peso interior era tan intenso que parecía imposible continuar predicando. Sin embargo, seguía haciéndolo, y quizá aquí se encuentra una de las partes más aterradoras de la verdadera fidelidad cristiana. Porque hay momentos en los que la obediencia deja de sentirse gloriosa, y pasa a sentirse como una batalla silenciosa por sobrevivir espiritualmente. Muchos imaginan la fe como un camino constante de entusiasmo, pero la historia de Spellin revela algo muy diferente. Revela que existen temporadas donde creer se convierte en un acto de resistencia contra la propia oscuridad interior. Eso incomoda profundamente, porque obliga a abandonar la fantasía de una espiritualidad superficial donde los hombres de Dios viven permanentemente envueltos en tranquilidad emocional. No fue así para Spellin, y tal vez tampoco sea así para muchos que observan este video en silencio mientras luchan contra cargas que nadie alrededor consigue entender. Quizá algunos ya están cansados de aparentar fortaleza, cansados de seguir funcionando mientras algo dentro se debilita lentamente, cansados de sentir que deben esconder sus heridas para no decepcionar a los demás. Spellin entendía exactamente ese dolor, y aún así, continuaba apuntando hacia Cristo, incluso cuando él mismo necesitaba desesperadamente consuelo. Pero las luchas internas no eran el único problema creciendo alrededor de él. La controversia doctrinal comenzaba a consumir gran parte de su ministerio. Spellin observaba con preocupación cómo muchas iglesias estaban abandonando lentamente doctrinas históricas fundamentales del cristianismo. Pastores influenciados por nuevas corrientes intelectuales comenzaban a cuestionar la autoridad de las Escrituras, la gravedad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la centralidad absoluta de Cristo. Lo que para muchos parecía apenas una adaptación cultural, para Spellin representaba algo mucho más peligroso, una lenta erosión espiritual. Él veía a iglesias intentando agradar al mundo mientras perdían el fuego que antes las había sostenido. Veía líderes suavizando verdades incómodas para evitar rechazo social, y cuanto más observaba aquello, más inquieto se volvía, hasta que finalmente decidió hablar. Y cuando habló, las consecuencias fueron devastadoras. Lo que pasó a conocerse como la controversia del declive se convirtió en una de las crisis más dolorosas de su vida. Spellin denunció públicamente que muchas iglesias estaban abandonando la verdad bíblica mientras mantenían apenas una apariencia religiosa externa. Sus palabras fueron fuertes, directas, incómodas, demasiado incómodas para muchos.
Y entonces comenzó el aislamiento. Amigos se alejaron. Líderes lo criticaron abiertamente. Algunos periódicos religiosos intentaron presentarlo como exagerado, intolerante y divisivo. Hombres que antes caminaban junto a él comenzaron a tratarlo como un problema. Y aquí aparece uno de los sufrimientos más silenciosos que un ser humano puede experimentar: la dor de permanecer fiel, mientras otros te abandonan por causa de esa fidelidad. Porque existe un tipo de soledad que nace cuando alguien decide no negociar sus convicciones, aunque eso le cueste relaciones importantes. Y esa soledad puede volverse insoportablemente pesada. Spellin no era un hombre indiferente emocionalmente. Las críticas lo herían profundamente. El rechazo lo afectaba más de lo que muchos imaginaban. No era una máquina religiosa incapaz de sentir dolor. Era un hombre sensible, intensamente sensible. Y aún así, eligió continuar, no porque disfrutara del conflicto, sino porque temía más traicionar la verdad que perder aprobación humana. Eso dice mucho sobre la naturaleza de su fe, porque la mayoría de las personas permanece firme apenas, mientras la fidelidad no exige sacrificios dolorosos. Pero la convicción de Spellin había sido construida en un lugar más profundo. No dependía de aplausos. No dependía de aceptación social. No dependía siquiera de estabilidad emocional. Dependía de algo mucho más sólido: la certeza de que Dios seguía siendo digno de confianza, incluso cuando todo alrededor comenzaba a desmoronarse. Y quizá esa sea una de las lecciones más difíciles para esta generación. Porque vivimos en un tiempo donde muchos prefieren adaptar sus convicciones para evitar rechazo, conflicto o pérdida de popularidad. Pero la historia de Spellin recuerda algo incómodo: la verdad casi y siempre tiene un costo. Y quienes deciden sostenerla terminan enfrentando temporadas de enorme presión espiritual. Aún así, algo extraordinario seguía ocurriendo. Mientras su cuerpo se debilitaba, mientras las críticas aumentaban, mientras la tristeza regresaba una y otra vez, sus sermones continuaban llevando esperanza a Miles. Eso es casi imposible de explicar desde una perspectiva puramente humana. Como alguien tan cansado conseguía seguir fortaleciendo a otros. Como un hombre emocionalmente herido seguía produciendo palabras capaces de despertar almas enteras. Tal vez porque Dios muchas veces usa precisamente a quienes ya entendieron su propia fragilidad. Porque los hombres que nunca fueron quebrantados suelen confiar demasiado en sí mismos. Pero los que atravesaron el valle aprenden algo diferente. Aprenden dependencia. Y Spellin dependía profundamente de la gracia de Dios. No de su energía, no de su salud, no de su estabilidad emocional, sino de la gracia. Esa gracia que sostenía sus pasos, incluso cuando él mismo sentía que estaba llegando al límite. Con el paso de los años, comenzó a retirarse temporalmente en diferentes periodos, buscando recuperar fuerzas físicas y mentales. Viajaba hacia el sur de Francia, intentando aliviar sus enfermedades. Pero incluso lejos de Londres, las cargas internas continuaban acompañándolo. Porque algunas guerras no desaparecen simplemente cambiando de lugar. Y quizá ahí existe otra verdad aterradora. Hay heridas espirituales y emocionales que acompañan silenciosamente al ser humano durante años enteros. Heridas que no siempre reciben respuestas inmediatas. Luchas que no desaparecen de un día para otro. Pero aún así, es posible continuar caminando. Eso era exactamente lo que Spellin hacía: continuar. Un paso más, un sermón más, una oración más, una batalla más. Y tal vez alguien necesita escuchar esto ahora mismo. La fidelidad no siempre se parece a vencer rápidamente. A veces se parece simplemente a no rendirse. Si estas palabras están tocando algo profundo dentro de ti, comenta qué significa para ti permanecer firme incluso en medio del desgaste. Y sigue hasta el próximo bloque. Porque la etapa final de la vida de Spellin revelará algo aún más impactante: como un hombre físicamente destruido, emocionalmente exhausto y rodeado de dolor, continuó sosteniendo una fe capaz de atravesar la muerte misma sin abandonar su confianza en Dios. Los últimos años de la vida de Charles Spellin estuvieron marcados por un contraste casi insoportable de contemplar. Por un lado, su influencia seguía creciendo. Sus sermones continuaban atravesando continentes. Miles de personas seguían encontrando esperanza en sus palabras. Pastores estudiaban sus mensajes. Iglesias enteras eran fortalecidas por su enseñanza. Su nombre ya había quedado grabado en la historia del cristianismo. Pero por otro lado, el hombre detrás de aquella voz estaba siendo lentamente consumido. El dolor físico se volvió casi y constante. Había días en los que levantarse de la cama exigía un esfuerzo
enorme, las inflamaciones provocadas por la gota alcanzaban niveles insoportables. Su cuerpo ya no respondía como antes. El agotamiento nervioso acumulado durante décadas comenzaba a cobrar un precio devastador. Y junto al sufrimiento físico, permanecía aquella antigua sombra emocional que jamás terminó de desaparecer completamente. La tristeza seguía visitándolo. La oscuridad interior seguía apareciendo inesperadamente. Y aún así, seguía predicando. Eso es lo que vuelve tan desconcertante la historia de Spellin, porque muchos hombres consiguen permanecer firmes mientras conservan fuerza física. Otros resisten mientras todavía sienten entusiasmo emocional. Pero continuar, cuando ambas cosas comienzan a desaparecer, exige un tipo de fe mucho más profundo, una fe desnuda, una fe que ya no depende de sensaciones, una fe que permanece incluso cuando todo dentro del ser humano parece agotado. Y quizá esa sea precisamente la razón por la cual la vida de Spellin continúa incomodando generaciones enteras, porque demuestra que la verdadera fidelidad no siempre luz triunfante externamente, a veces luz cansada, herida, silenciosa, pero todavía perseverante. Con el paso del tiempo, Spellin comenzó a comprender algo que solo ciertos hombres descubren después de atravesar décadas de sufrimiento, que la fortaleza espiritual no consiste nunca quebrarse, sino en seguir regresando a Dios después de cada quebranto. Eso cambia completamente la manera de entender la fe, porque transforma la espiritualidad de una imagen de perfección humana hacia una dependencia constante de la gracia divina. Spellin no se veía a sí mismo como un héroe invulnerable. Sabía demasiado bien cuán frágil era. Sabía cuán fácilmente el miedo, el agotamiento y la tristeza podían envolver el corazón humano. Y quizá precisamente por eso hablaba tanto sobre Cristo, porque había aprendido algo esencial. Cuando un hombre descubre los límites de su propia fuerza, comienza finalmente a entender la necesidad desesperada de depender de Dios. Y esa dependencia se volvió todavía más profunda durante sus últimos años. Había momentos en los que parecía predicar ya desde el borde de la eternidad. Sus palabras adquirían una gravedad distinta, una urgencia distinta, como si entendiera que el tiempo restante era corto, y cada sermón pudiera ser el último. Y quizá lo más impactante no era apenas lo que decía, sino la manera en que continuaba diciendo esas cosas mientras sufría tanto, porque existe una autoridad espiritual que no nace del talento, nace del dolor atravesado con fidelidad. Las personas percibían eso cuando lo escuchaban. Percibían que no estaban delante de un hombre hablando desde comodidad religiosa, estaban delante de alguien que había conocido noches profundas de angustia, y aún así seguía proclamando esperanza. Eso tiene un peso imposible de fabricar artificialmente. Y mientras el cuerpo de Spellin se debilitaba cada vez más, algo curioso ocurría. Su conciencia sobre la eternidad parecía volverse todavía más intensa. La muerte ya no era para él una idea distante, era una realidad acercándose lentamente, pero lejos de destruir su fe, eso parecía purificarla aún más, porque el sufrimiento tiene la capacidad de arrancar ilusiones superficiales del corazón humano, tiene la capacidad de revelar qué cosas realmente sostienen al hombre cuando todo lo demás comienza a desaparecer. Y Spellin estaba siendo reducido exactamente a eso, no a su fama, no a sus sermones, no a su reconocimiento público, sino a su confianza en Dios. Eso es aterrador y hermoso al mismo tiempo, porque llega un punto donde todo ser humano será despojado de aquello que usaba para sostenerse emocionalmente. Salud, energía, prestigio, fuerza, control, todo puede desaparecer lentamente. Y entonces queda apenas una pregunta: ¿en qué estaba realmente apoyada nuestra fe? Spellin enfrentó esa pregunta hasta el final, y aunque muchas veces atravesó oscuridad emocional, jamás abandonó completamente su confianza en Cristo. Eso no significa que nunca sintiera miedo, no significa que nunca sintiera cansancio, no significa que nunca deseara alivio, significa apenas que, incluso en medio de todo eso, continuó mirando hacia Dios. Y tal vez aquí se encuentra una de las partes más importantes de toda su historia, porque vivimos en una época obsesionada con apariencia de fortaleza, una generación que muchas veces cree que demostrar fragilidad es fracasar espiritualmente. Pero la vida de Spellin destruye completamente esa ilusión. Él fue frágil, profundamente frágil, y aún así fue usado poderosamente por Dios. Eso debería hacer reflexionar profundamente a cualquiera que se siente insuficiente, agotado, emocionalmente quebrado, porque quizá Dios no está buscando personas invulnerables, quizá está buscando personas que continúen dependiendo de Él incluso en su debilidad.
En 1892, mientras se encontraba en Menton, al sur de Francia, el cuerpo de Charles Spellin finalmente comenzó a rendirse. Los años de dolor, agotamiento y sufrimiento habían dejado marcas irreversibles, y lentamente, el hombre cuya voz había estremecido a Inglaterra entera se acercaba al final de su camino terrenal. Pero incluso allí existe algo profundamente impactante: la paz que comenzó a rodear sus últimos días. No una paz sentimental o superficial, sino una serenidad nacida de décadas caminando con Dios a través del fuego. Porque hay una diferencia enorme entre hablar sobre eternidad y acercarse realmente a ella. Y Spellin estaba acercándose. Sus fuerzas disminuían, su respiración se debilitaba, pero la fe permanecía. Esa misma fe que había sobrevivido tragedias, críticas, depresión, enfermedades y años de luchas silenciosa continuaba sosteniendo lo ahora delante de la muerte misma. Eso me intimida, porque revela una fe que no dependía de circunstancias favorables, dependía de una convicción mucho más profunda, la convicción de que Cristo seguía siendo suficiente, incluso al final, y cuando finalmente murió. El impacto fue gigantesco. Multitudes enteras lloraron. Londres quedó profundamente conmocionada. Maíz acompañaron el funeral del hombre que durante décadas había proclamado el Evangelio con una intensidad poco común. Pero quizá el verdadero legado de Spellin no fueron apenas sus sermones. Tal vez fue algo mucho más poderoso. La evidencia de que una fe auténtica puede sobrevivir, incluso dentro de un hombre quebrantado. Si esta historia está despertando reflexión dentro de ti, comenta qué parte de la vida de Spellin más confronta tu propia manera de entender la fe, y permanece hasta el último bloque. Porque aún falta responder la pregunta más importante de todas: porque la vida de Charles Spellin continúa perturbando espiritualmente al mundo moderno, y qué advertencias silenciosa su historia deja para nuestra generación actual. Décadas han pasado desde la muerte de Charles Spellin. Imperios cayeron, naciones cambiaron, generaciones enteras desaparecieron. El mundo moderno avanzó con velocidad brutal, transformando costumbres, pensamientos, iglesias y sociedades completas. Pero, de manera inquietante, la voz de Spellin continúa atravesando el tiempo como si se negara a desaparecer. Y tal vez eso ocurra porque su historia confronta algo que esta generación desesperadamente intenta evitar mirar: la fragilidad humana. Vivimos rodeados de discursos sobre éxito, fuerza, control emocional y autosuficiencia. El mundo moderno admira apariencias de invulnerabilidad, incluso dentro de muchas iglesias. Existe una presión silenciosa para parecer espiritualmente fuerte todo el tiempo, como si admitir cansancio, tristeza o lucha interior fuese señal de fracaso espiritual. Pero entonces aparece la figura de Charles Spellin y destruye completamente esa ilusión, porque él no fue un hombre emocionalmente intacto. No fue alguien permanentemente fuerte, no fue alguien protegido del sufrimiento, fue un hombre herido, un hombre agotado, un hombre que conoció la oscuridad emocional de manera profunda, y aún así, permaneció fiel. Eso incomoda profundamente, porque significa que la verdadera fe no consiste en vivir sin luchas, consiste en continuar confiando en Dios, incluso cuando las luchas no desaparecen. Rápidamente, esa verdad es difícil de aceptar, especialmente para una generación acostumbrada a buscar alivio inmediato para todo dolor, respuestas inmediatas para toda angustia y soluciones rápidas para todo sufrimiento interior. Pero la vida de Spellin recuerda algo que el cristianismo histórico siempre entendió: algunas batallas espirituales son largas, muy largas, y aún así, es posible caminar con Dios dentro de ellas. Tal vez por eso tantas personas todavía encuentran consuelo en sus palabras siglos después. Porque cuando alguien verdaderamente sufrió, sus palabras atraviesan el corazón de manera diferente. No existe artificialidad, no existe espectáculo, existe peso, existe verdad, existe experiencia. Spellin no hablaba sobre gracia como quien estudia un concepto distante. Él necesitó desesperadamente esa gracia durante toda su vida. No hablaba sobre perseverancia desde comodidad emocional. Hablaba como alguien que había pasado incontables noches luchando contra la tristeza, y aún así decidió no abandonar su confianza en Dios. Y quizá precisamente ahí se encuentra la advertencia silenciosa que su historia deja para nuestra época. Porque el cristianismo moderno corre constantemente el riesgo de transformarse en algo superficial, emocionalmente cómodo y culturalmente aceptable, pero espiritualmente vacío. Spellin temía exactamente eso. Temía iglesias llenas de apariencia religiosa,
pero vacías de convicción verdadera. Temía un evangelio suavizado, para agradar al mundo. Temía una fe que dependiera apenas de emociones momentáneas, y no de una convicción profunda sobre quién es Dios. Y observando el presente, resulta difícil no sentir el peso de esas advertencias, porque vivimos en una época donde muchos desean los beneficios emocionales de la espiritualidad, pero sin rendición profunda. Muchos quieren consuelo, pero sin arrepentimiento. Quieren esperanza, pero sin obediencia. Quieren inspiración, pero no transformación. Y eso produce una fe extremadamente frágil, una fe que colapsa rápidamente cuando llegan el sufrimiento, la decepción o el silencio de Dios. Pero la vida de Spellin revela algo mucho más sólido. Revela una fe construida en medio de tormentas reales. Una fe que sobrevivió tragedias públicas, que sobrevivió enfermedades constantes, que sobrevivió críticas crueles, que sobrevivió temporadas oscuras de depresión, y que incluso delante de la muerte continuó sosteniéndose en Cristo. Eso debería provocar una pregunta seria dentro de cualquiera que escucha esta historia, sobre qué está construida mi propia fe. Porque mientras todo marcha bien, casi cualquier convicción parece fuerte, pero son las noches oscuras las que revelan la verdadera profundidad espiritual del ser humano. Cuando llegan pérdidas, cuando llegan silencios, cuando llegan decepciones, cuando llegan heridas invisibles, ahí aparece la verdad. Y quizá algunos que están viendo este video ahora mismo se sienten exactamente en ese lugar, cansados, confundidos, heridos silenciosamente, preguntándose si todavía es posible continuar creyendo mientras ciertas luchas permanecen sin resolver. La vida de Spellin responde algo profundamente importante. Sí, es posible, no porque el ser humano sea naturalmente fuerte, sino porque la gracia de Dios puede sostener incluso a personas profundamente quebrantadas. Eso no elimina automáticamente el dolor, no borra mágicamente las heridas, no convierte la vida en un camino fácil, pero permite continuar caminando. Y quizá eso sea mucho más poderoso que una solución instantánea, porque existe algo profundamente transformador en descubrir que Dios permanece presente incluso en las temporadas donde el alma atraviesa oscuridad. Spellin aprendió eso. Lo aprendió en hospitales, lo aprendió en noches de angustia, lo aprendió después de tragedias públicas, lo aprendió mientras sentía el peso agotador de liderar espiritualmente a miles de personas. Y tal vez por eso sus sermones continúan vivos, porque fueron escritos no apenas con tinta, sino con sufrimiento atravesado por fe. Esa combinación deja marcas profundas. Hoy, siglos después, muchos aún leen a Spellin buscando exactamente lo mismo que las multitudes buscaban cuando él subía al púlpito, una voz capaz de señalar hacia Cristo en medio del caos humano. Y quizá esa sea la razón definitiva por la cual su historia jamás desaparece completamente, porque el dolor humano tampoco desaparece. Las generaciones cambian, pero las preguntas continúan siendo las mismas. ¿Cómo continuar cuando el alma se cansa? ¿Cómo creer cuando Dios parece silencioso? ¿Cómo permanecer firme cuando todo alrededor se derrumba? Charles Spellin no respondió esas preguntas apenas con discursos, las respondió con su vida, con una vida imperfecta, herida, frágil, pero sostenida hasta el final por una fe que se negó a rendirse. Y tal vez y se encuentra la parte más perturbadora de toda esta historia. No que Spellin haya sido extraordinariamente fuerte, sino que Dios permaneció fiel incluso dentro de la debilidad de un hombre profundamente humano. Si esta historia habló profundamente contigo, escribe en los comentarios cuál fue el momento más impactante de la vida de Spellin y cómo esta historia cambió tu manera de entender la fe. Suscríbete al canal para continuar explorando las vidas, luchas y verdades que marcaron la historia del cristianismo. Porque algunas historias no existen apenas para ser recordadas, existen para confrontar silenciosamente nuestra propia alma.